Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una artista maravillosa, chaqueña, a la que estamos esperando. A ver si la encontramos para que podamos empezar este vivo que es realmente inspirador. Bueno, vamos a ver si la encontramos a Fabiana. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, la estoy buscando a Fabiana, que acá ya está muy bien. A ver, Fabiana. Bien. Ya se está conectando Fabiana Larrea. En unos minutos está con nosotros. Gracias. Hola Fabiana, qué bueno vernos nuevamente. Otra vez, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, para los que Parece- no... Gracias primero por este rato que vamos a compartir en este espacio que está pensado para mostrar el proceso creativo de nuestros artistas. Fabiana Larrea es chaqueña. Ella nació en Tirol y vive en Tirol, a 20 kilómetros de Resistencia. Se formó como artista gracias a su insistencia. Empezó con el grabado, pero tiene el ADN, en el ADN tiene el tejido. Y ahora nos vas a contar de todo esto que nos encanta. Bueno, buenas tardes y gracias por la convocatoria. La verdad es que me hace muy feliz poder tener esta oportunidad de estando acá en mi casa en Puerto Tirol a más de 1000 kilómetros de distancia y bueno, esta oportunidad de poder mostrar algo de mi trabajo. Así que Bueno, este, esta es la magia de la tecnología, Fabiana. Esto es la parte buena de esta pandemia. y Que encima es nos viernes. exprese. Es viernes, en Tirol llueve, acá hay un sol divino. ¿Viste? Así que, Bueno, bueno, yo les acá hace contaba, frío. bueno, sí, acá bien, también hace frío. Eh, Me encantó esa historia que contaste, que vos decidiste ser artista a los 9 años, pero tuviste que convencer a tus padres, Qué divino. porque había que Eh, viajar. claro, era una época complicada donde las distancias se hacían sentir. Si bien ahora nosotros decimos 20 kilómetros y es muy poquito, en muy pocos minutos, hay autovía y demás, en ese momento yo tenía que tomar un colectivo de distancia intermedia, le decimos acá, y tenía horarios muy espaciados, entonces yo era muy chica y bueno, un tiempo me podían llevar hasta el Instituto de Bellas Artes, pero después ya no, así que tuve que irme sola con una carpeta número 6 que era más grande que yo, Porque en ese empujando en un momento colectivo. tenías 9 años, eras Tenía realmente chica. 9 años, era muy chica, sí. Y por suerte, y mira, desde hace unos días que estamos conversando nosotras y vos me haces acordar cosas, una de las Bueno, primeras situaciones que viví ahí cuando entré al Instituto de Bellas Artes fue que nos pidieron una madera y gubias, y para mí eso fue mágico, porque en el momento que agarré una gubia y empecé a hacer incisiones en la madera, se me voló la cabeza y en ese momento supe que iba a seguir hasta hacer la especialización de grabado, que bueno, uh-huh. que la completé mucho tiempo después, pero bueno. Y tuviste como maestra y después voy a desactivar los comentarios para que nos concentremos en la charla y después 15 minutos antes los vuelvo a activar, así los que quieran preguntar, te preguntan. ¿Mm? Dale, dale, dale. Eh, Te preguntaba sobre, se me fue,
de los inicios y que tuve como maestra, Beatriz bueno, Moreiro. que la vimos conectada por ahí. Beatriz Moreiro hasta el día de hoy es una amiga muy especial, una de mis grandes amigas, pero que bueno, que todo empezó con la admiración que yo sentía por su trabajo, y cuando tuve oportunidad de ser su alumna, ya bastante tiempo después, la pasión y ese carácter que tiene, que es bien intenso, con el que Y tuve que lidiar alegría. mucho, pero Sí, y alegría. Es una persona muy claro, alegre y con es mucha muy energía, como alegre vos decís. y tiene Ujú. mucha energía. Entonces, bueno, en ese momento que yo era estudiante, se nos había ocurrido con una compañera, Gabriela Ojeda, que era mi compañera de taller, éramos muy poquitos en el taller de grabado, y se habían organizado encuentros de estudiantes de Bellas Artes. Te imaginas que teníamos 18, 19 años, y eran muy divertidos esos encuentros. Entonces Gaby me dice, bueno, ¿y si hacemos encuentros de grabado? Y ahí empezó la idea, se la planteamos a Beatriz, y bueno, eso, eso fue un viaje de Avanzó. ida. Explotó. Y fue una cosa magnífica porque fue mi primera experiencia en gestión, y fue también mi primer contacto con muchos artistas, pero era maravilloso porque eran estudiantes de todo el país que venían a trabajar, a Resistencia, a la Plaza 25 de Mayo, que es una plaza de 4 manzanas que está bien en el centro de la ciudad, y durante una semana trabajaban en el medio de la plaza, poníamos carpas, prensas, entonces iban artistas con sus profesores de la especialidad, más, estudiantes con sus profesores, y invitábamos a artistas, y bueno, pasaron todos los grabadores del país que te puedas imaginar, Qué linda idea estuvieron ahí. tuvieron. Eh, Qué Fue linda maravilloso, idea. fue una Mm. experiencia que con Bea, cuando lo conversamos, decimos, era una locura porque no hacíamos. Imagínate que todo eso sin internet, correo postal, iba la carta, volvía el formulario, teníamos que esperar, organizar, era trabajo realmente de un año, de escribir proyectos, de gestionar, y después de atender a esa cantidad de gente que era descomunal, porque venían y les dábamos alojamiento y comida gratis a todos, estudiantes, Qué- profesores, ¿Y artistas. cuánto tiempo duraba el encuentro? Esos encuentros duraban una semana, se hacía un salón de grabado para estudiantes, se hacían exposiciones, era una locura hermosa, y bueno, ahí nos conocimos más en profundidad con Beatriz, porque bueno, Y sí, una era experiencia de vida convivir. realmente. Y- Ujú. Totalmente, totalmente. Y bueno, ese encuentro fue creciendo, esos encuentros fueron creciendo. También se invitaban a las escuelas de la ciudad, era un verdadero revuelo en la ciudad, y se hicieron latinoamericanos, entonces fue creciendo bastante en tamaño, y a raíz de eso tuvimos, epa, Acá te paso justamente la ida de Tirol a Curitiba, que tiene. a raíz de esos encuentros tuvimos la oportunidad de que nos inviten es una foto que me encanta, no puedo dejar de verla, que nos inviten a Curitiba. Yo tenía 19 años, por algo así, sí, 19 años, eh, y bueno, íbamos a la muestra América del Museo de Grabado de Curitiba. También era una muestra internacional, vi por primera vez el trabajo de Andy Warhol. Te imaginas que yo no podía creer, fue de Tirol a Curitiba sin escala, y bueno, para mí fue Y al una, mundo una del cosa, arte, te una zambulliste en cosa el mundo del arte. increíble. Y coincidimos en el hotel con este señor que está ahí en la Que foto, que muchos lo bueno, reconocerán. espero que sí, yo en ese momento no lo conocía, que es una anécdota muy graciosa, porque bueno, coincidimos en el hotel y andábamos por todos lados, era una persona sumamente divertida, y que casi que me adoptó, y Y muy me llevó a generosa en su recorrer. saber, ¿no? Porque Impresionante, una, ujú.
lo vi esa vez y nunca más nos volvimos a cruzar porque esto habrán sido años, no sé, 90 calculo, no recuerdo bien la fecha. Bueno, coincidimos ahí, él me hacía visitas guiadas por todas las muestras que había, que era una exposición muy grande, había en diferentes lugares de la ciudad se hacían exposiciones, y él me hacía visitas guiadas y me explicaba de que todas las exposiciones. Me acuerdo que había llevado una pieza preciosa que él exponía, que es, tal vez vos la recuerdes, la pieza del árbol con la flecha atravesada y un grabado de un Precios. corazón. Ujú. Y Todavía que, no dijimos quién es. a ver quién es, Pablo Suárez. Yo me enteré mucho Un tiempo lujo. después, un lujo. Yo no sabía quién era y me enteré mucho tiempo después por verlo así en alguna entrevista, alguna cosa, en un periódico, en alguna revista de arte, y bueno, después sí fue uno de mis artistas más admirados, y aparte, bueno, esa anécdota siempre me parece muy divertida porque tiene que ver con la frescura de esa casi adolescencia que yo tenía y la ingenuidad con la que caminaba en esos lugares. Así que Ujú. es precioso ese recuerdo. Y también, bueno, fíjate que tiene que ver con una mirada muy conceptual de la gráfica que él tenía, y que después hizo que yo deje de estar tan encerrada en esta cuestión técnica que uno tiene del ser estudiante de, de grabado, en mi caso. Así que Claro. bueno, fue Yo te preguntaba en esos magnífico. tiempos cómo era tu primera imagen, qué te inspiraba, y hablábamos Sí, de la naturaleza. y en ese tiempo, claro, estaba medio obse con la naturaleza, y también tenía una época en donde tomaba imágenes que yo te decía que vos me hiciste acordar de cosas que yo no las tenía muy presentes. Aparecían imágenes este, como muy extrañas que salían de mis sueños, pero que después volvían a aparecer, y que fueron imágenes que después volvieron a aparecer de manera recurrente en mis sueños, pero que yo no hacía la asociación hasta hace unos días que hablé con vos, de que esas mismas Es imágenes se me aparecían en los sueños. Así claro, que porque en bueno, definitiva el artista siempre me parece a mí que es como que gira, va y vuelve, ¿no? Y finalmente su discurso siempre es el mismo, es esa necesidad que cada sí, uno tiene de... como cuestiones así muy básicas que vamos transitando de un lado y del otro, pero es como que Claro. entramos a una cuestión desde un lugar, desde el otro, pero en verdad estamos girando siempre en esas mismas 2, 3, 4 cuestiones que atraviesan la vida de las personas, ¿no? Ujú. Y que no son Sí. tan diferentes tampoco. Así que Así que bueno. bueno, todo ese primer tiempo vos te dedicaste mucho a la gestión y llegó la Mira, maternidad. hice nada más y nada menos, hice mi formación en gráfica. Después yo descuidaba bastante mi trabajo personal en el taller, o sea que estaba muy abocada de lleno porque esa gestión me llevaba muchísimo tiempo, era una cosa de locos. Y después de eso llegó la maternidad y yo hice un impasse muy grande, o sea que estuve mucho tiempo como bastante alejada de todo el circuito del arte, incluso de producir, porque ni siquiera en casa yo me dedicaba a hacer absolutamente nada que estuviese relacionado con el arte. Todo era en relación a los niños, la familia, otros proyectos así de otra Es, índole que no tenían nada que ver claro, con el es que arte. creo que sos como muy apasionada, entonces cuando te dedicas vas ahí a fondo, Y ¿no? puede ¿Me ser, equivoco? y puede ser. Sí, algo de eso hay. Y también creo que con esa misma intensidad y casi sin darme cuenta, eh, y a raíz de, qué sé yo, situaciones que uno atraviesa en la vida, yo sentí la necesidad de silenciar un poco mi cabeza, y encontré refugio en la meditación. O sea que yo tenía así como una disciplina de hacer meditación. Mis hijos eran muy chiquititos y yo empecé a meditar regularmente, y casi de manera accidental en algún momento
apareció la tanza, el monofilamento ese que nosotros en aquella época usábamos para hacer el montaje, que es un hilo de pescar, ¿sí? Ujú. Súper finito que encontré en casa. Y bueno, empecé a tejer esa pieza que tiene un interior, pero la tejí de una manera totalmente como un automatismo. Imagínate un Sí, automatismo, pero con el tejido, porque yo en ese momento me descubrí tejiendo, pude darme cuenta de que tenía un ADN, como decís vos, vinculado al tejido, que hasta ese y momento no lo contanos de hacía dónde muy viene, porque es muy... claro. es mu- Eh, Uno por ahí, después más, cuando avanza más en el tiempo, empieza a hacer la relación y esa búsqueda, pero bueno, yo te contaba que yo tuve la suerte de tener a mis abuelos hasta relativamente hace poco tiempo. El papá de mi mamá vivió casi hasta los 101 años qué y una maravilla. gran parte, claro, una gran parte de su vida estuvo en mi casa, en la casa de mis padres, vivíamos juntos y él, aun cuando estaba ciego, seguía haciendo actividades manuales y él antes se dedicaba a hacer las monturas para caballos con tientos de cuero y yo lo veía con una fascinación porque él hacía esos trenzados con unas hebras de cuero que cortaba con un cuchillito, era con sus manos toscas así de hombre de campo y de repente lo veías cortando unas hebras súper finitas de cuero y con eso hacía unos trenzados que eran de orfebrería, una cosa increíble. Y también mis abuelas, la mamá de mi Mm. papá tejía con restos, eran familias muy humildes, muy, muy, muy humildes. Entonces, bueno, mi abuela, me acuerdo que juntaba restos de todo tipo de tejido, los destejía, los lavaba y tenía como ovillos, muchísimos ovillos que eran restos de tejidos de colores. Y a mí me fascinaba la forma en que ella combinaba los colores y hacía unos módulos que eran maravillosos para después hacer como unas mantas o no recuerdo qué haría con eso, Que son pero esos, soñadas. Ujú. pero esos cuadraditos con combinaciones de colores eran una cosa que me volvía loca, así que bueno, de ella tengo el crochet, de mi otra abuela tengo la técnica del tejido con dos agujas, creo que la impronta del ñandutí o esa curiosidad que siempre me despertó el ñandutí tiene que ver también con mi abuelo que tenía sus raíces en Paraguay, en Corrientes, así que bueno, todo eso estaba ahí oculto en algún lugar y salió así como en algún momento y explotó de una manera que Sí. a mí me dejó fascinada porque yo veía el tejido con tanza y yo Mm. decía, esto no puede ser porque los miraba y me parecían hermosos. No sé si está, Bueno, está muy bien que yo lo diga, eso pero yo los miraba y estaba fascinada. salió de tu propia interioridad, ¿no? De tus meditaciones. Lo Y mismo yo que, encuentro una relación de esa instancia de mi trabajo, porque por eso te digo, me parece que eran como una cosa muy de automatismo. Yo no ejercía como, no hacía tanto diseño, nunca boceté esas piezas, nunca, sino que simplemente era como este, tejer y a lo que salía y lo único que hacía era cambiar de hilos más gruesos, más finos y a partir de ahí, eh, un día le muestro esas piezas a un amigo, a un artista de acá del Chaco, que es Andrés Bancalari, una persona que quiero muchísimo y que fue muy generosa también conmigo, y, y le digo, con esto podemos hacer una exposición, porque yo hasta ese momento no había hecho ninguna exposición, y me dio una re mano, me ayudó para presentar una carpeta o conseguir un lugar, y bueno, y fue él el que le puso el nombre a estas piezas y después de mucho conversar me dijo, son construcciones afectivas, y a mí el nombre me cayó así como, es esto y no ujú, otro. Así que a partir de ahí, con todas esas piezas que había tejido, más un proyecto que me llevó un año y medio de tejer, que era una cinta de Moebius gigante, hice esas ujú. construcciones afectivas, que fue Pero mi primera instalación una en el Centro escala Cultural. inmensa, Sí, una escala inmensa.
Hoy encontré fotos del montaje y bueno, es un montaje que fue súper costoso, costoso de mucho cuerpo. Miraba y estaba con Ujú. unas ojeras así de muchas, muchas horas de trabajo, la gente del Centro Cultural Nordeste ayudándome, a algunos amigos que iban y me hacían el aguante porque yo iba y estaba desde que abrían la sala hasta que la cerraban haciendo sola ese montaje porque bueno, era mi primer subida así como a una escala así, esa pieza tiene ¿Qué año aproximadamente fue unos, esto, Fabiana? y eso fue 2009, Ujú. a ver, sí, 2009. Sí. Y esa es, Y acá tenemos la cinta de Moebius y claro, la cinta de Moebius que está con toda una serie de hilos del mismo material, es como todo cuelga de una serie de este, ay, no me sale ahora, como de soportes que pusimos en todo el perímetro ujú, de la pared, un laburo increíble, y desde ahí colgamos toda esa pieza y salían las otras piezas pequeñas que eran estas que había tejido inicialmente y estaban todas vinculadas al tejido grande, a la cinta de Moebius. Y cuando uno movía alguna de esas piezas, se movía toda la estructura porque era una cosa que estaba ahí como muy... Y bueno, era como la idea que tenía de la vinculación de una pieza que está en un extremo de la sala, podía hacer mover la que estaba en la otra punta, o por lo menos hacerla titilar de alguna manera. Y, y bueno, esa instalación es muy importante porque también yo, al ver, uno crece con la obra, ¿no? Y mm, cuando yo vi ese trabajo también eh, fue de tener mucha certeza, ¿no? De decir, epa, ¿cómo uno puede hacer? Porque parecía como una locura que tejer mm, tanto para hacer una instalación, era como una cosa casi sin sentido, pero para mí fue como una reafirmación increíble, ujú, porque bueno, después no, no me bajé más de esas escalas. Pero era como probarme a sí, mí misma, ¿no? Como pruebas con uno ujú. misma. Concretar un gran sueño, ¿no? Concretar un gran sueño y hay una anécdota en medio de todas estas piezas así gigantes, porque después de esa, al frente, en un lugar que está al frente de esta sala, que es en la Facultad de Artes de la provincia, que depende de la UNE, también hice una intervención en la fachada, en altura, ¿Esta? y esa, sí, me Ujú. encanta. Me encanta y me Precioso. encantó todo el proceso de montaje, fue fabuloso, me encanta. La veo y me sigue gustando, eso es lindo. Es Y precioso. Ahora, eh, hablábamos de la dificultad de tejer este material, ¿no? mm, es un material que parece muy amable, sin embargo, el tejido es sumamente áspero, por eso yo por ahí pienso y es como esto de ponerle el cuerpo al tejido, uno le entrega el cuerpo cuando se manejan estas escalas, porque es un hilo, un material súper duro, entonces cada punto de tejido eh, iba lastimándome las manos porque literalmente me las despellejaba, así que tenía que parar y tomar otras cosas más pequeñas porque ese material y era un esfuerzo muy grande para la mano, sin embargo uno lo ve y parece como una cosa de algodón tan sweet y es, Y no y es es tanto, medio, pone su no es, no, resistencia. no es tanto, sí, pero bueno, el efecto se logra y está bueno. Sí. Sí, Y porque te, da un efecto de una transparencia maravillosa. Tal cual. Y en medio de esto es muy gracioso porque yo vivía todavía en casa de mis padres, y conversando con un amigo que es curador,
le digo, bueno, yo no sé cómo sale el tema de la casa y me dice, vos estás loca, me dice, porque podés hacer estas cosas y no podés hacerte una casa, yo no te creo, me dice. Entonces fue también, viste, esto de darse cuenta de que esto uno lo puede traspolar a otras cosas de la vida y después fue concretar mi casa, después de estas Es piezas que fue con... tiene que ver con el tema de los sueños, por eso insisto en este tema, ¿no? Y vos sos una persona que, por lo que conversábamos el otro día, trabajás muchos tus sueños. Y me gustaría que nos cuentes un poco esto, porque creo que es un gran aprendizaje para todos. Vos tenés tus eh, cuadernos. Ahora los tengo acá porque, bueno, era una posibilidad por ahí de poder mostrar Sí, es que una bueno, intimidad, en realidad, es una de tu intimidad proceso. porque es algo Pero que no está pensada Pero me encanta porque justamente para ser estamos hablando exhibida. con artistas y son formas Bueno, de inspiración, ¿no? claro, bueno, yo hace algún tiempo tengo estos pequeños cuadernos que son los que me acompañan y los tengo. A donde voy, si yo viajo, no faltan mis cuadernos. Entonces, en estos cuadernos hay veces que vuelvo muy de vez en cuando y puedo tomar al azar alguna cosa y me sigo sorprendiendo, pero yo lo que hago es tratar de registrar en estos cuadernos todo lo que sueño, o por lo menos la mayor cantidad de cosas o de imágenes que aparecen en mis sueños. Ujú. Entonces, lo que hago es tenerlos siempre cerca y sobre todo cuando estoy en casa, cuando estoy en otro lugar, cuando viajo es como un poco más difícil porque estoy con otra energía, pero cuando estoy en casa tengo la disciplina de tenerlo, ni siquiera en la mesita de luz, es al lado mío, ahí al costado de la cama, los tengo listos. Entonces, no sé si lo leí en algún lugar o qué, pero me funciona de momento. Lo que yo hago es cuando estoy en ese momento de transición entre que me estoy despertando, pero antes de despertarme, lo que hago es sin abrir los ojos y sin mover el cuerpo. Tengo que tratar de hacer consciente esas imágenes o de retenerlas lo máximo posible y recién cuando estoy segura de que las pude fijar, que las pude traer hacia este lado, al mundo más consciente, ahí recién abro los ojos y empiezo a escribir. A veces hago un relato con, de hojas enteras para poder describir todas las imágenes que se aparecen y otras veces Y, son solo palabras. Hoy me pasó también de tener así como una voz que es la última que escucho y me despierta. Entonces me levanto a escribir eso, no puedo hacer nada antes de me escribir parece porque uno... que es un ejercicio fascinante, porque justamente es poder poner al mismo nivel el consciente y el inconsciente, ¿no? Y no Eh, sé si lo logro, es algo que y sí, intento y que trato hoy me pasaba que escuché como una oración y había una palabra que se me escapaba y no podía hasta que la, 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 la pude retener y la anoté y bueno, quedó ahí, no recuerdo, pero bueno, y el timbre de la voz y me acuerdo perfecto de esas cosas. Y recién, todo esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero recién, en el 2016, sí, 2016, empecé a hacer obra a partir de eso. Hasta ese momento todos mis tejidos eran blancos y a partir de ese momento y por esas cosas de los proyectos que yo hago, porque estaba en un proyecto grande y me quedé estancada porque uno programa y justo, bueno, tenía que tejer en un campo, ya vamos a hablar de esa pieza, ah, pero tenía que tejer en ujú. el campo y me agarró una época de lluvias y yo tenía todo cronometrado lo que tenía que hacer y no conté con que podía llover y llovió muchísimo, entonces paraba de llover, paraban 2 días, pero no se secaba el campo y yo no podía entrar a tejer y estaba como un gato enjaulado. Entonces empecé con estas piezas, con los tejidos negros, ahí empezaron incipientemente, que yo lo que hago, porque sigo con estos trabajos, es tratar de hacer presente por medio de hilos
esas imágenes que aparecen en mis sueños, por lo menos aquellas que puedo representar y que tienen que ver con todo ese universo que no lo tenemos tan consciente. claro, consciente, pero que sin dudas van ejerciendo su influencia en nuestra actividad diaria, así que bueno. Maravilloso. Mira, Acá muestro, este fue el proyecto de La Gran Sombra y conocí tu obra. Ay, qué un lindo. proyecto divino de Esa un fue encuentro de una artistas. invitación. Esa fue una invitación a intervenir ese lugar que es magnífico, que es el hall del Teatro Veras, un teatro histórico de la ciudad de Corrientes, y las organizadoras y curadoras de La Gran Sombra, que es verdad, ahí te conocí, eso no recuerdo en qué año fue. Beatriz Bueno, Moreiro, Matilde Marín. Beatriz Moreiro y Matilde Marín con el Instituto de Cultura de Corrientes organizaban La Gran Sombra, que fue un evento muy interesante porque lo que buscaba era dar visibilidad al trabajo de los artistas regionales, cosa que es muy necesaria y hay que decirlo, porque en esta región es como hay mucho por hacer todavía en ese terreno y ellas tomaron en ese momento la posta de hacerlo, y no solo eso, sino que también buscaban establecer estos vínculos entre artistas y curadores, porque la verdad es que los artistas en esta región por ahí no tienen tanta posibilidad de ponerse en contacto con críticos, con curadores, con periodistas, entonces Sí. lo que hacían estas personas maravillosas es ese puente entre los artistas de la región y los curadores, y era la posibilidad de que otra gente pueda ver el trabajo y también de habilitar exposiciones para la gente de Sí. Corrientes y Chaco, así que era maravilloso. Fue una experiencia maravillosa, realmente. Divina, La Gran Sombra, sí. Divina. Sí, fue un proyecto magnífico, sí. Así que yo Acá estaba ponemos, feliz. esta obra estuvo en Buenos Aires, Eso es hermoso, sí. en Fundación Clem, Sí, una muestra curada por Julio Sánchez. queridísimo Julio, sí, una persona, viste que a mí el arte también me dio la posibilidad de conocer a personas así como esto que te decía, Beatriz, Matilde, Andrés, Julio, como son personas que no sé si son tan conscientes de eso, pero que me dieron lugar, y hay muchas más, no sé, no quiero nombrar así algunos No porque hay nombres porque muchas, te vas a olvidar no de alguien. nombro, claro, seguro que me olvido de alguien, pero hay mucha gente que en su momento fue como prestando atención a mi trabajo y dándome pequeños y grandes lugares en la medida de sus posibilidades, y que yo los valoro enormemente. Y acá, bueno, fue esta oportunidad de llegar a Fundación Clem, que es un lugar increíble, y esta muestra que se llamó Frágil, que compartimos con Andrea Mocho y Pablo Lehmann, y bueno, yo llevé estas piezas. Acá trabajaba Sí. con esta proyección de la sombra al tejido, es muy Claro, clarito, casi eso, ni eso se es lo ve. maravilloso. Claro, cuando uno ve la pieza tejida es casi imperceptible, esos tejidos son muy, sí, muy etéreos. Bueno, es un poco Y lo que tenés atrás, que ahora podemos contar un poco esa obra maravillosa que estás trabajando, sí, y que me parece fascinante, porque eso, como lo vemos, parece un dibujo es una cosa y, así. y sin embargo es un tejido. Claro, es un tejido que en verdad es la fracción de un proyecto que es mucho más grande, que, que me tiene apasionada. Yo necesito creer fervientemente en lo que hago porque si no, no puedo avanzar. Y este proyecto se O llama sea, me das la razón. y es que si no, hay veces que incluso detengo cosas porque
porque hay algo que no me cierra y bueno, se para. No tengo ningún problema en detener todo si yo no estoy convencida y no puedo mostrar hasta que no. Creo que a todos los artistas nos pasa lo mismo, Ujú. de tener como mucha certeza, como que el arte nos regala de a ratos esa certeza de que es esto lo que hay que mostrar. Y cuando eso sucede, como que el corazón se te hace, no sé, se expande así. Y bueno, este proyecto se llama La Última Palabra de Amor y trabajo con las redes, entonces voy haciendo posteos en todas las redes sociales y pregunto a la gente cuál fue su última palabra de amor. Tiene como esta trampita porque cada uno hace una interpretación libre. Esa es una fracción de la última palabra de amor que se mostró en pasaje 17. Entonces la gente me va regalando sus últimas palabras de amor y entre todos vamos haciendo como una construcción para ver qué forma tiene el amor o de qué se trata el amor en estos tiempos tan, tan complicados y tan raros. Entonces entre todos vamos uniendo Sí, en tejiendo tejidos esa esas gran red, palabras. ¿no? Claro. Tejiendo Entonces, esa gran red que son los afectos. claro, Ujú. totalmente. Tan Entonces, necesario. esas palabras, justo encontré esto a mano, a ver si se lee bien, Sí, que es un texto, las voy pasando ahí les falta la línea de la ñ, te dono yo un las riñón. escribo. Te voy a donar un riñón, porque lo interesante de este proyecto es que no es que me llegan solamente las palabras, sino que también es la oportunidad con gente que yo nunca había en mi vida, que no conozco, que eso nos permiten las redes sociales, que se sienten en la confianza de contarme y todo. Cada texto viene con un relato de por qué. Entonces, bueno, esta persona tenía que hacerse un trasplante y me dice que, bueno, que la hermana le dijo que le iba a donar un riñón. Entonces, él me regalaba esas palabras para que yo las ponga en el texto. Entonces, cuando uno piensa que el amor va hacia un lado, de repente se encuentra con esas cosas y se va construyendo todo este tejido que es fabuloso y que me parece que no va a parar nunca, así que yo sigo recibiendo palabras y voy buscando estrategias para tener cada vez más palabras y las reúno en archivos y voy jugando con esos textos, haciéndolos convivir en esos tejidos que son, sí, tejidos como estos que tengo acá. Ujú. Que el tejido es, contá un poco, ¿no? Que ya Claro, dejaste de lado el... esto, a ver, eh, ya desde las piezas que llevé a Fundación Clem, empecé a trabajar con hilo de coser, ¿sí? Esto es el hilo de coser común que usaban las mamás, las abuelas. Con eso es lo que yo hago mis tejidos. Lo que nosotros vemos atrás es un fondo infinito de fotografía que yo lo uso, en este caso, para tensar estos tejidos tan finos, ¿sí? Entonces, sobre eso hago el bordado con estos textos que les mostré recién y luego bajamos toda la pieza y toma este aspecto como la que vos estás mostrando ahí, que es como mucho más mórbida y casi es una cosa que parece que te vas a enredar todo el tiempo, que es muy difícil de manipular, pero que tiene ese aspecto que está bueno, que me encanta. Sí, Sí. es sutil, tiene, jugás con las transparencias y bueno, Tiene transparencia y tiene también algo que está bueno, que es que yo tengo el tejido acá, pero yo no sé ciertamente qué forma van a tomar porque va a depender de cómo caen esos textos. Esa forma es como la que el ujú, tejido quiere. Yo hago como una intervención mínima y después el tejido solo al caer va tomando su forma y la verdad es que nunca me decepciona. qué Toquemos madera. maravilla. No, no te va a decepcionar nunca. Y Sí, contanos un y poco, cortito, así ya podemos abrir a algunas preguntas, sobre el proyecto de Tirol, que ese también tiene que ver con la ecología, con el rescate.
de las Sí, mira, botellas. antes, Ujú. para cerrar con esto de la última palabra de amor, te Ah, ok. cuento que ahora me Sí. confirmaron que en octubre estas piezas se van a mostrar en la Fundación Hoy Futuro de Río de Janeiro, en un proyecto que se llama UNAS, que hay muchas artistas argentinas que fueron nucleadas por Iliana Hoffman, que es una artista Ajá. brasilera Otra que gran vive en artista. Ujú. una persona divina con la que tuvimos la oportunidad de conocernos y de entrar en contacto. Y bueno, Iliana me invitó y con ella vamos a llevar la última palabra de amor a Río de Janeiro en octubre. Sí, bueno, es lo que está previsto. Vamos a ver, En porque estaba previsto principio. para mayo. En Y principio, y si bueno, no, nos bueno, vamos acomodando. nos vamos acomodando y está todo bien igual, así que. Y vos te comentaba hace un rato de los tejidos negros que empezaron cuando yo no podía entrar a tejer al campo. En ese momento había empezado a trabajar en un proyecto acá en Puerto Tirol, la primera vez que trabajo en Puerto Tirol, y ese proyecto se llamó El mensaje en la botella. Y también, para todo tengo una También. anécdota. Viene una persona que empieza a dedicarse a la fotografía y me dice, ¿hay lugares lindos en Tirol? Por supuesto, tenés que venir a Tirol a practicar y a hacer fotos. Cuando me muestra las fotografías, me mostró basurales, la basura que la Ah, gente tira al río. Nosotros tenemos acá cerca el Río Negro, tenemos lagunas. Y yo no podía creer, estaba así como indignada de cómo va a mostrar eso habiendo tanta cosa linda en Tirol. Y ahí entendí que algo se podía hacer. Entonces, porque también a mí el arte me sirve para no quedarme en esa cosa crítica nada más, es más, me molesta, entonces hasta que yo no pueda proponer algo a partir de ese lugar, como que eh, busco eso, busco entrar a ese lugar en donde pueda proponer algo. Y ahí empecé a diseñar el mensaje en la botella, y lo que hacíamos era, durante un año, yo me propuse juntar del pueblo todas las botellas que estaban distribuidas por el paisaje. Entonces, si con la gente podíamos diseñar de esa manera espantosa el paisaje, yo quería proponer que podíamos diseñarla de otra manera. Entonces, juntamos todas las botellas, las fui enhebrando en tanzas, también en monofilamento, y adentro cada persona ponía un deseo. Los chicos del ujú. jardín de infante, iba cosechando deseos por todo el pueblo. Son, son todos proyectos a largo plazo, Son proyectos, sí, no sé a por gran qué, pero bueno, escala, grandes a gran redes, porque ahora estás en escala. las redes sociales, ¿sabes? ¿Mm? También en las redes, sí, sí. Y bueno, me sale hacer eso, qué sé yo. Entonces, era intervenir el paisaje, conseguí prestado un campito para poder hacer ahí la intervención. Entonces, a la entrada del pueblo, tejí con todas esas botellas, que es la imagen que usamos para la difusión que es, de que es esta precioso, entrevista. porque desde arriba es otra red, es otro entretejido Claro, es y son como botellas, son como botellas y que tienen ese aspecto cristalino como mostacillas, enhebradas como mostacillas, y lo más maravilloso es que era una red hecha de los deseos de la gente de Puerto Tirol. Entonces, ver eso era fascinante para mí, y sobre todo cuando uno ve todo el proceso y todo lo que implica llegar a concretar eso, cuando uno piensa en claro. piezas que son colectivas y que, Ujú. y que aspiran, que tienen esa pretensión de poder generar algún tipo de concientización o de cambio en una comunidad que Sí, yo creo que está llena de oportunidades. Así que bueno, ahora estoy trabajando en esa dirección. no, no, Y me bueno, parece fantástico. Yo ya habilité los los comentarios comentarios. y emociona el Vos- alma, dicen, como vos un ser excepcional. Y yo creo que sí, realmente. Eh, creo que la magia de tu obra consiste justamente en que podés conectarte con tu interioridad.
y claro. sacarlo, ¿no? Que eso es en Y definitiva el camino del artista, el camino de todos en realidad, pero el artista es como que es un facilitador. sí, qué sé yo, para mí es interesante esto de poder moverme. Hace unos días te decía como de pendular, como que hay un conjunto de piezas que son como súper íntimas, que tienen que ver con este trabajo tan introspectivo, de ir hacia adentro, de reconocerme, de estar como muy fuerte para poder darme a hacer piezas más grandes en donde hay que poner el cuerpo, en donde la energía, la fuerza física es otra, la fuerza mental para poder, para mí es un desafío retener así como un proyecto de año, año y medio y que todos los días poder ir trabajando en esta dirección como punto a punto, como es el tejido, ir armando algo más grande y que pueda calar más profundo, ¿no? Entonces, me gusta ese pendular como del adentro hacia afuera. En algún momento encontraré el camino del medio, pero O no, está muy o bien. no, No sé, este o, camino está muy bien. Vos seguí tu o inspiración. seguiré así como de Ah, la adentro hacia tenemos a afuera. Iliana Hoshman que te manda Mi amor, felicitaciones. ¿Mm? ya Sí. nos vamos a ver en Río, estamos trabajando mucho todo el tiempo. Ella hace un trabajo increíble de unir a las artistas, de convocar, de contactar, de armar la diagramación, porque todo lo hacemos ya de antes, porque como es entre Río y Argentina Ujú. y hacer la Sí. comunicación, así que valoro Y mucho su esfuerzo. contanos cómo transportás esa obra, porque es una obra tan maleable y tan difícil y que se puede llegar a enredar. Claro, no le dejo chance de que se enriede porque así como se la ve acá atrás, que está toda atadita de los extremos, así mismo yo hago un rollo y puedo comprimirla bastante porque básicamente no pesa nada, pesa el embalaje. En todos mis trabajos pesa más Seguramente. el envoltorio, la caja, el embalaje que la pieza, así que como es tan blanda y tan liviana la puedo arrollar y llevar tranquilamente. Son piezas para pasear, están pensadas para viajar. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Fabiana, me encantó visitarte. Eh, Qué lindo que puedas estar en mi casa, porque la verdad es que preparé mi casa como quien iba a recibir una visita en este bueno, esta es tiempo. la magia de la tecnología. Yo siempre, la verdad que yo también lo descubrí gracias a la pandemia, las posibilidades que tiene, ¿no? Bueno, vos Eh, estás hace mucho tiempo con esto de la tecnología y las redes. sí, pero uno nunca termina de aprender y cuáles son las nuevas posibilidades, ¿no? Y esto de acercar a los distintos artistas y mostrar sus fuentes de inspiración, sus procesos creativos, creo que es muy enriquecedor para los otros artistas también, ¿no? Para todos, pero fundamentalmente. Y bueno, quiero decirte que me encanta tu obra. Me enamoré Gracias, gracias, gracias. cuando la vi en el contexto de En La la Gran gran Sombra y sombra. en Fundación Clem. Creo que es sutil y es potente a la vez. Y tejes redes con las manos, con tus sueños y con la gente. Y eso es maravilloso, Fabiana. Qué Mm. emoción, tus palabras la verdad que están bárbaras y sabes que algo que vos me dijiste alguna de las primeras veces que nos pusimos en contacto, que para mí es como, wow, fue un bálsamo escucharte porque me dijiste, porque yo te dije gracias por pensar en mí y me dijiste, no fuiste vos, fue tu trabajo. Y eso para mí Ujú. fue Y es que es así. una Ujú. maravilla, una Vos maravilla. Así soñá que y dejá que salga. sigamos pendulando entonces. Sí, 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 sí. Bueno, te mando un beso Que- enorme. Nos despedimos de todos nuestros amigos, pues no queremos que esto se corte de golpe. Y nos vemos en el Claro. próximo Mucha gente episodio muy, de muy esta. querida. Ujú.
Sí, veo que bueno. sí, mucha gente que te quiere y que admira tu obra. Muchísimas gracias, Fabiana. ¿Mm? Gracias, gracias, Un beso gracias. enorme. Beatriz, qué Besos bueno y gracias a verte. todos.